¿Pero qué es esta locura? ¿Es solo comida para una persona? ¿Por qué hay tanta...? Michelle, una madre francesa, se quedó paralizada, con los ojos temblando de asombro mientras los platos de comida española iban llegando a la mesa uno tras otro, sin parar, como si fueran para toda una familia y no la simple comida de una sola persona. Se giró hacia su marido antes de susurrar con un tono de sospecha. ¿Nos estarán cobrando un precio para turistas? Pero lo que la confundió aún más no fue el precio de la comida ni la cantidad de platos en la mesa, sino su propia hija. Elara, la joven que solía ser frágil, propensa a la soledad y con una figura más robusta que sus amigas. Ahora parecía irradiar una luz especial. Se veía ligera, cómoda y llena de una vitalidad sorprendente. En solo unos pocos meses en España, ¿qué la había cambiado tanto? ¿Y por qué esa comida, que parecía excesiva, ocultaba silenciosamente la respuesta a todo, de una manera que una madre como Michelle nunca habría imaginado? Quizás fue el deseo de vivir en el extranjero por un tiempo, como tantos otros jóvenes. Pero como madre, Michelle sabía muy bien que todo esto no había comenzado con un simple quiero probar. Para su hija, España nunca fue solo un destino en un mapa. Era una tierra que había ido creciendo lentamente en el corazón de una niña durante mucho tiempo, hasta que un día se convirtió en un sueño insustituible. Elara era hija única. Desde pequeña, fue una niña curiosa, a la que le encantaba abrir libros, hacer preguntas y a menudo se interesaba por cosas que los niños de su edad pasaban por alto. De niña, mientras muchas de sus amigas se fascinaban con muñecas, dibujos animados o vestidos de princesa, a Elara le gustaba contemplar imágenes de la Alhambra, los trajes de flamenco, los intrincados diseños moriscos y las historias de las ciudades del sur de España. La primera vez que Michelle notó esa diferencia fue el día en que su pequeña hija tomó un libro ilustrado sobre la Feria de Abril de Sevilla y lo miró una y otra vez. Los ojos de la niña se iluminaron de una manera extraña al ver a la gente bailar sevillanas con sonrisas, los caballos engalanados, los farolillos de colores y el sol reflejándose en los trajes de volantes hasta casi deslumbrar. Después de eso, España comenzó a aparecer a su alrededor. Poco a poco, de los libros ilustrados pasó a los documentales, de los documentales a la música de guitarra, de la música a las palabras cortas que anotaba diligentemente en un cuaderno. Michelle todavía recordaba vívidamente el día en que Elara corrió a buscarla a la cocina y la saludó en español con un acento torpe pero lleno de orgullo. La niña se rió de sí misma y luego repitió la frase, más despacio, como si temiera que, si se equivocaba, el pequeño sueño que brotaba en su corazón se desvanecería con ella. Al principio, Michelle y Adán pensaron que sería solo un interés pasajero, como tantos niños que se obsesionan con algo por un tiempo y luego cambian con la edad. Pero lo que hizo que ambos se callaran poco a poco fue que Elara nunca dejó de hablar de España. No importaba cuántos meses pasaran, su interés se volvía más detallado, más profundo y más serio. De disfrutar viendo imágenes bonitas, comenzó a interesarse por la historia, el arte, el idioma, la comida y hasta la etiqueta en la vida cotidiana de los españoles. No miraba a España como una turista, sino que intentaba entenderla como alguien que realmente quería vivir allí. La joven a menudo les contaba a sus padres, con los ojos brillantes, cómo le gustaba la forma en que los españoles valoraban la calidez humana, la forma apasionada pero amable de hablar, los abrazos que eran a la vez efusivos y reconfortantes, y las relaciones entre las personas que parecían tener siempre un espacio para la familiaridad y el respeto. Para una niña francesa criada en un hogar donde se hablaba con franqueza y se reía a carcajadas en la mesa, la calidez y expresividad española se convirtieron en algo que la fascinaba de una manera extraña. Adán escuchaba a su hija en silencio. Él siempre era más reservado que Michelle, pero cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que su hija no estaba jugando con la imaginación, estaba construyendo un puente desde su vida actual hacia la vida con la que soñaba. Michelle, aunque sonreía cuando su hija hablaba, en el fondo de su corazón comenzaba a sentir una verdad que una madre no quiere aceptar demasiado pronto, que un día su hija podría irse más lejos de lo que jamás había preparado. Como la familia era muy unida, ese cambio no fue nada ligero. En su casa, Elara no era solo una hija, sino el centro de las risas, la que siempre llenaba la casa de vida. La cena familiar no era solo para comer, sino un momento para que cada uno compartiera lo que había vivido durante el día. Algunas noches, Elara hablaba tanto que la sopa se enfriaba. Otras noches, Adán le hacía preguntas para que su hija le explicara algo nuevo que había descubierto sobre España. Y Michelle se sentaba a mirar a padre e hija conversar,
sintiendo que cierta felicidad en la vida es increíblemente simple. Cuanto más cálido era el hogar, más pesada se volvía la idea de la partida. Michelle lo vio claramente cuando Elara comenzó a prepararse seriamente para los exámenes, a buscar programas de estudio, a investigar universidades, a organizar sus clases de español con disciplina, hasta que ya no parecía un sueño vago. Todo se estaba transformando en una decisión tangible, y fue entonces cuando Michelle comenzó a sentirse verdaderamente inquieta. Estaba orgullosa de que su hija fuera tan dedicada, tan clara en sus objetivos y tuviera un corazón lo suficientemente valiente como para perseguir lo que amaba. Pero al mismo tiempo tenía miedo. Miedo a la distancia, miedo a las noches en que la casa estaría demasiado silenciosa, miedo al día en que no escucharía la voz de su hija llamándola desde otra habitación. Miedo incluso a la posibilidad de que su hija descubriera otro mundo lo suficientemente hermoso como para no querer volver a donde estaba antes. El amor de una madre a veces toma formas extrañas. Quiere ver a su hijo crecer, pero también quiere abrazarlo y mantenerlo en su infancia el mayor tiempo posible. Una noche, después de la cena, Elara estaba inusualmente callada. Se quedó mirando su vaso de agua durante un largo rato antes de decir en voz baja que la universidad en Sevilla que le interesaba había abierto las admisiones para estudiantes extranjeros y que quería intentarlo de verdad. Sus palabras no fueron fuertes, pero silenciaron la mesa al instante. Michelle sintió como si el tiempo se ralentizara. Miró a su hija, que había crecido sin que se diera cuenta, y en los ojos de esa joven vio esperanza y miedo al mismo tiempo. Fue la primera vez que Michelle entendió claramente que lo que su hija necesitaba de ella no era un consejo ni una explicación, sino una simple frase de aliento. Un aliento que dijera, «Ve, mamá cree en ti». Y aunque esa frase pesaba como si tuviera que partir su propio corazón en dos, Michelle empezó a saber que pronto tendría que decirla de verdad. Para que el sueño de su hija pudiera comenzar plenamente, no en los libros, no en la imaginación, sino en la vida real que la esperaba lejos, bajo el cielo de España. Finalmente, la noche que Michelle había intentado posponer en su mente durante tanto tiempo llegó de verdad. Después de que un silencio cubriera la mesa de la cena por un momento, levantó la vista y miró a su hija directamente, y dijo con el tono más tierno que una madre pudo reunir, «Si ese es el camino que realmente quieres tomar, no me opondré. Deberías tener la oportunidad de vivir donde tu corazón te llama». Esas palabras dejaron a Elara inmóvil antes de que sus ojos comenzaran a temblar lentamente, como si no estuviera segura de haber oído bien. Cuando preguntó de nuevo en voz baja, Michelle simplemente sonrió y asintió. Esa vez nadie lloró en voz alta. Solo hubo un sentimiento que fluyó lentamente a través de la mesa, cálido y doloroso al mismo tiempo. Como si todos supieran que, a partir de esa noche, la vida de esta familia cambiaría para siempre. Una vez obtenido el permiso, el sueño que antes solo existía en cuadernos y pantallas de ordenador comenzó a hacerse realidad rápidamente. Elara se dedicó a la preparación como nunca antes. Leyó los documentos de solicitud hasta altas horas de la noche, practicó español con regularidad, escribió su ensayo con esmero y buscó minuciosamente toda la información sobre la universidad, la vida y la cultura en España. Michelle observaba a su hija hacer todo aquello con un sentimiento difícil de describir. Algunos días se sentía tan orgullosa que sonreía sola. Otros días sentía como si estuviera viendo granos de arena escurrirse entre sus dedos. Aunque quería retenerlos, sabía muy bien que retener no es el verdadero amor. Adán seguía como siempre. No hablaba mucho, pero comenzó a ayudar a su hija con los asuntos más concretos. Revisó documentos, calculó gastos, sacó una vieja maleta para repararla. Incluso bromeaba algunas noches para que el ambiente no fuera demasiado pesado. Sin embargo, en sus ojos, Michelle veía lo mismo que se escondía en su propio corazón. El esfuerzo por ser fuerte para que su hija no dudara. Todos en la casa fingían que esto era solo un paso más en la vida, aunque en el fondo sabían que esta despedida no era ordinaria. El día que llegó la carta de aceptación, Elara casi dejó de respirar mientras la abría. Al ver el mensaje que confirmaba su admisión en Sevilla, la joven se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Michelle se acercó y la abrazó sin decir una palabra. Sabía que debía alegrarse y realmente se alegraba, pero esta alegría tenía un sabor a pérdida que no podía separar, porque a partir de ese momento ya no era un plan, era un futuro que se acercaba de forma innegable. El tiempo que siguió estuvo lleno de preparativos ajetreados pero extrañamente suaves. Parecía que toda la casa estaba aprendiendo poco a poco a dejar ir a su hija. La ropa se doblaba en pilas,
Los libros necesarios se seleccionaban para la maleta. Un pequeño botiquín se guardaba en una caja aparte. Michelle siempre añadía en silencio pequeñas cosas que no estaban en la lista, como una foto familiar que escondió en un sobre de documentos, un té favorito que a su hija le gustaba beber mientras leía, o incluso una bufanda suave para el día en que pudiera enfermar y no tuviera a su madre cerca. Nadie mencionaba estas cosas, pero todas eran el lenguaje de un amor que no se puede expresar con palabras. Hasta que llegó el día del viaje. El aeropuerto esa mañana estaba lleno de gente, anuncios y el sonido incesante de las ruedas de las maletas. Pero para Michelle, todo parecía haberse atenuado hasta que solo podía oír los latidos de su propio corazón. Ayudó a su hija a arreglarse el cuello de la camisa, aunque ya era demasiado mayor para necesitar ayuda con esas pequeñas cosas. Adán le tocó suavemente el hombro a Elara y le dijo que se cuidara, con esa voz tranquila que siempre usaba cuando no quería que nadie viera que su corazón temblaba. Michelle intentó sonreír. Intentó hablar de cosas sencillas como, cuando llegues, no olvides enviar un mensaje o no te olvides de comer a tus horas, aunque sabía perfectamente que todas esas palabras eran solo un pequeño puente que una madre usaba para sostenerse y no romper a llorar allí mismo. Cuando llegó el momento de despedirse, Elara abrazó a su padre primero y luego se giró para abrazar a su madre más fuerte de lo normal. Michelle todavía recordaba ese abrazo. Ya no era el de una niña pequeña, pero aún escondía la misma ternura de siempre. No supo qué le susurró en el pelo a su hija, solo supo que después de que Elara cruzó la puerta de embarque, el mundo entero pareció sumirse en un extraño silencio. La casa, que solía estar llena de la voz de su hija, se sentía demasiado grande y quieta cuando regresaron esa noche. La misma silla seguía allí, la mesa del comedor seguía igual, la habitación de Elara todavía tenía ese olor familiar, pero lo que faltaba hacía que todo pareciera diferente. Durante la primera semana, Michelle vivió prácticamente pegada a su teléfono móvil. Esperaba un mensaje de su hija, la primera foto de su residencia, el relato de lo que había encontrado ese día. Cuando llegó la primera llamada desde Sevilla, casi lloró solo por escuchar la voz de su hija diciendo: «Ya llegué, mamá». Elara contó que todo allí era a la vez extraño y emocionante. La gente hablaba rápido. El clima era más cálido de lo que esperaba. La comida olía a aceite de oliva y azafrán, aromas que había amado durante mucho tiempo, y toda la ciudad parecía no dormir nunca. Michelle escuchaba cada palabra con atención, como si estuviera recogiendo fragmentos de la vida de su hija desde el otro lado del mundo para reconstruirlos a su lado. El tiempo fue pasando lentamente. Esas llamadas se convirtieron en el nuevo vínculo de la familia, reemplazando las cenas juntos en la mesa por conversaciones a través del tiempo. Algunas noches, Elara parecía tan cansada que apenas podía decir unas pocas frases. Otras noches no paraba de hablar sobre sus nuevos amigos, sus profesores, el mercado cerca de la universidad, el tranvía de Sevilla o un pequeño bar de tapas al que un amigo español la había llevado. Michelle comenzó a notar que algo en el tono de voz de su hija había cambiado. No era solo la emoción de una recién llegada, sino la voz de alguien que estaba encontrando poco a poco su lugar en un sitio que le encajaba. Y aunque todavía no podía ver claramente cuál era ese cambio, una madre siempre puede sentir que su hija estaba floreciendo de una manera que su hogar nunca le había permitido antes. No porque su casa no la amara, no porque Francia no fuera suficiente, sino porque a veces los seres humanos tenemos que viajar lejos de lo familiar para encontrar el ritmo de vida que realmente encaja con nuestro corazón. Y un día, cuando Michelle pensaba que Elara reservaría un vuelo de vuelta a casa tan pronto como terminaran las clases, su hija dijo durante una llamada con una voz alegre: «Para las vacaciones largas, me gustaría quedarme un poco más en España. Quiero aprovechar el tiempo para aprender un poco más». Antes de que Michelle pudiera ocultar su decepción, Elara se apresuró a añadir: «Pero, ¿y si papá y mamá vienen a visitarme aquí? Me encantaría que lo vieran todo con sus propios ojos». Esa breve invitación hizo que el corazón de Michelle volviera a temblar. Esta vez, no por la despedida, sino porque empezaba a darse cuenta de que quizás la respuesta al cambio en su hija no estaba al otro lado del teléfono, sino en España, la tierra que ahora llamaba a sus padres a viajar y verlo con sus propios corazones. Después de colgar ese día, Michelle se quedó un buen rato sentada, con el teléfono aún en la mano, como si la invitación de su hija flotara en el aire y se negara a desaparecer. Levantó la vista hacia Adán, que estaba sentado no muy lejos. Él no preguntó nada de inmediato, simplemente la miró como si ya supiera la respuesta. Llevaban tanto tiempo juntos que a veces el silencio entre ellos decía más que las palabras. Michelle intentó ordenar sus sentimientos por un momento antes de decir en voz baja:
¿Vamos? Adán sonrió levemente y respondió brevemente. Por supuesto. La frase fue simple, pero hizo que el corazón de Michelle temblara de una manera extraña, como si algo que había estado atascado durante mucho tiempo comenzara a encajar. No solo porque iba a reunirse con su hija de nuevo, sino porque sabía que este viaje podría llevarla a ver una verdad que, durante los últimos meses, solo había podido adivinar desde la distancia. A partir de entonces, la casa volvió a cobrar vida de una forma diferente. De estar en silencio por la partida, ahora estaba llena de los pequeños detalles de la preparación del viaje. Michelle sacó las maletas y les quitó el polvo con manos a la vez emocionadas y nerviosas. Dobló la ropa con esmero. Consultó el tiempo en Sevilla una y otra vez, leyó consejos sobre cómo vestir, sobre las costumbres, la etiqueta e incluso practicó torpemente en la cocina algunas palabras sencillas en español que había oído de su hija. Adán se encargó de los billetes, los documentos y el plan de viaje con su habitual organización. Pero cada vez que mencionaba la hora de salida del vuelo o la llegada al aeropuerto, esa voz que intentaba sonar firme revelaba un brillo de un padre que no podía ocultar del todo cuánto extrañaba a su hija. La noche antes de partir, Michelle apenas pudo dormir. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido a su lado, y dejó que sus pensamientos volaran mucho más allá de esa habitación. Desde que Elara se fue de casa, esta sería la primera vez que vería a su hija con sus propios ojos, no a través de una pantalla, no a través de una voz en el teléfono. Se preguntaba una y otra vez cómo estaría. ¿Se vería cansada? ¿Habría adelgazado demasiado? ¿Habría algo en su mirada que hubiera cambiado tanto que no pudiera descifrarlo? La preocupación de una madre a veces tiene formas extrañas. Aunque su hija repita una y otra vez que está bien, el corazón de una madre siempre encuentra pequeñas razones para preocuparse. Cuando el avión finalmente aterrizó en suelo español, la sensación de Michelle pasó de la ensoñación a la realidad. En cuanto se abrieron las puertas del avión, el aire cálido y seco de Sevilla la envolvió rápidamente. Era tan diferente de Francia. Había un olor que no podía describir, quizás el aroma de los naranjos mezclado con el calor de la ciudad. Todo parecía moverse un poco más rápido, pero no la hacía sentir agobiada. Al contrario, había una energía extraña y nueva que hacía que su corazón latiera cada vez más fuerte. Mientras caminaba entre la gente, los anuncios y las luces brillantes, Michelle sintió que estaba entrando poco a poco en el mundo que su hija le había descrito durante meses. Y por primera vez, ese mundo ya no estaba en las palabras, sino justo delante de ella. En cuanto las grandes puertas de cristal se abrieron al vestíbulo de llegadas, Michelle la vio. Elara estaba de pie entre la multitud, pero la mirada de una madre la encontró en un solo segundo, como un instinto infalible. La joven levantó la mano para saludar. Su sonrisa era tan amplia y luminosa que Michelle casi se olvidó de respirar por un momento. Pero entonces, solo unos pasos después, la alegría en su corazón se transformó en un asombro que casi no pudo asimilar. Elara había cambiado mucho, mucho más de lo que cualquier videollamada podría haber mostrado. La figura de su hija parecía notablemente más esbelta. Sus hombros, que solían ser redondeados, ahora se veían más ligeros. El rostro, que a veces mostraba cansancio, ahora estaba tan radiante como si el cálido aire de esta ciudad la hubiera revivido. Su piel se veía luminosa y saludable, y lo que dejó a Michelle absolutamente paralizada no fue solo su apariencia física, sino la atmósfera que la rodeaba. Elara, ahora mismo, estaba de pie frente a ella, relajada, segura y con una ligereza asombrosa, como si se hubiera quitado un peso del corazón que nadie había notado. ¿Qué te ha pasado? La pregunta salió de la boca de Michelle casi al instante. A pesar de que había planeado abrazar a su hija primero, decirle algo dulce o al menos sonreírle con todas sus fuerzas, pero lo que se impuso fue la sorpresa de una madre. Le tocó el brazo suavemente, recorriéndola con la mirada desde la cara hasta el cuerpo, como para confirmar que esta joven estaba realmente bien. ¿Has estado comiendo? ¿Por qué pareces tan delgada? Adán, que normalmente era un hombre de pocas palabras, también frunció ligeramente el ceño. No repitió la pregunta, pero la mirada que dirigió a su hija estaba llena de la misma interrogante. Elara se rió suavemente, como alguien que ya se esperaba esa reacción. Abrazó a su madre primero. Esta vez, Michelle pudo sentir claramente que su hija estaba realmente más ligera, pero no era la ligereza de alguien débil, sino la de un cuerpo ágil, fuerte y lleno de vida. Estoy muy bien, de verdad, respondió con voz firme. Como todos los días, y como más de lo que crees, mamá. Y mi salud es buena, hace poco me hice un chequeo, y todo está perfecto.
Michelle intentó escuchar, pero no podía estar del todo tranquila, porque la imagen que tenía delante y los recuerdos de su hija se superponían en su mente. Recordaba que antes de venir, Elara era una chica que, aunque alegre, se cansaba y se estresaba con facilidad y a veces usaba la comida para consolarse sin darse cuenta. Sin embargo, ahora apenas quedaba rastro de todo eso. «Si estás bien, ¿por qué has cambiado tanto?», preguntó Michelle de nuevo. Esta vez su voz era más suave, no porque sus dudas hubieran desaparecido, sino porque empezaba a sentir que la respuesta podría ser más profunda de lo que pensaba. Elara no se apresuró a explicarlo todo. Simplemente sonrió y tomó la mano de su madre. «No he hecho dieta ni me he forzado a nada, de verdad. Simplemente viviendo aquí, muchas cosas han ido cambiando por sí solas». La respuesta sonaba demasiado simple, casi como si no fuera una respuesta en absoluto. Pero en la mirada de su hija, Michelle vio una sinceridad que la hizo dejar de preguntar por un momento. Mientras iban en el coche desde el aeropuerto, Michelle miraba por la ventana las luces de Sevilla, la gente, los coches, los carteles en un idioma que no podía leer, una ciudad que parecía no detenerse nunca. Y en ese movimiento no dejaba de pensar en la frase de su hija. Muchas cosas han ido cambiando por sí solas. ¿Cambiar por qué? ¿Cambiar de qué? ¿Y qué era exactamente en esta ciudad lo que hacía que su hija pareciera a la vez ligera, serena y radiante? Michelle aún no lo sabía, pero empezaba a comprender que la respuesta no estaría en una breve explicación en el coche, sino en los detalles de la vida cotidiana que su hija había vivido en España. Y quizás, lo primero que la acercaría a esa respuesta sería lo más simple de la vida humana, la forma en que su hija comía, vivía y cambiaba en medio de una cultura que ella todavía no entendía del todo. La primera mañana en Sevilla, Michelle se despertó antes de lo habitual, aunque su cuerpo aún no se había adaptado al cambio horario. La suave luz del sol de la ciudad sureña se filtraba a través de las finas cortinas. El sonido de los coches en la calle lejana se mezclaba con el canto de pájaros que no le resultaban familiares. La primera sensación al abrir los ojos no fue de confusión, sino una pequeña sorpresa al sentir su propio corazón más ligero de lo que esperaba. Quizás el simple hecho de estar en la misma ciudad que su hija después de tantos meses de verla solo a través de una pantalla era suficiente para reducir en gran medida el vacío interior. Al salir de la habitación, vio que Elara ya lo tenía todo preparado. Su hija llevaba ropa cómoda de colores claros, el pelo recogido de forma sencilla, pero se veía tan fresca que su madre no pudo evitar mirarla 2 veces. Sobre la mesa había agua fresca, fruta cortada en trozos pequeños y algo sencillo para que sus padres comieran antes de salir. Detalles tan pequeños como ese hicieron que Michelle se detuviera. No estaba segura de cuándo su hija, esa que solía dejar pilas de libros sobre la mesa y se olvidaba de comer por estar absorta en sus pensamientos, se había convertido en alguien que manejaba el ritmo de su vida con tanta calma y orden. Elara sonrió al ver a su madre observándola. Dijo que hoy quería llevar a sus padres a ver Sevilla tal como ella la veía todos los días. No solo los lugares turísticos, sino la forma en que la ciudad se integraba en la vida cotidiana de la gente. Michelle asintió sin decir mucho. Se dio cuenta de que desde que llegó a España, sus dudas habían empezado a cambiar de forma. De la preocupación inicial sobre si su hija podría sobrevivir, ahora se estaba convirtiendo en un deseo de entender qué era exactamente en este lugar, lo que la había cambiado de una manera tan suave pero profunda. Sevilla por la mañana tenía un ritmo extraño para Michelle. No era lenta, pero tampoco apresurada de una manera que la agotara. La ciudad parecía tener una forma de hacer que la gente se moviera junta, incluso en el caos. Había algo parecido a un ritmo compartido. Elara llevó a sus padres por un callejón estrecho donde se escondía una cafetería junto a una pared antigua. Pasaron por un puesto de flores de azahar que perfumaba el aire, por una frutería donde mangos maduros, melones y cerezas de colores vivos estaban dispuestos de una manera apetecible. Michelle notó que mucha gente sonreía más fácilmente de lo que estaba acostumbrada. No sonrisas exageradas, sino pequeñas sonrisas que parecían decir que el mundo no tiene por qué ser duro todo el tiempo. Al pasar cerca de la catedral, el suave sonido de las campanas llegó desde el interior. Michelle se detuvo a mirar en silencio la Giralda, que se elevaba con elegancia, la luz reflejándose en sus formas y el suave aroma a incienso que se mezclaba con el aire, haciéndole sentir que la ciudad tenía 2 ritmos superpuestos. Uno era el movimiento de los coches, las calles, la gente, y el otro una calma profunda que no necesitaba anunciarse, pero que existía y emanaba de ciertos lugares,
de la forma en que la gente se detenía a admirar un patio, de cómo las tiendas organizaban sus productos, de cómo la gente parecía dejarse espacio mutuamente en silencio, sin necesidad de muchas palabras. Michelle empezó a entender lentamente que el cambio en su hija podría no deberse solo a la comida, sino al resultado de todo un entorno que poco a poco había moldeado un nuevo ritmo de vida. Esta ciudad no obligaba a nadie a cambiar, pero invitaba a la gente a liberarse gradualmente de la tensión acumulada en su interior sin darse cuenta. Y Elara, que siempre había sido una chica sensible a las emociones, que se ahogaba fácilmente en la preocupación y que a menudo cargaba con pequeños pesos en su corazón, podría estar recibiendo algo de este lugar, que no era solo la emoción de vivir en el extranjero, sino una nueva forma de estar consigo misma. Mientras caminaban, Elara les contaba pequeñas historias a sus padres de forma natural. Señaló un restaurante cerca de la universidad donde los estudiantes solían comer después de clase, un puesto de zumos donde la dueña recordaba que a ella le gustaba con poco azúcar, la vendedora de dulces que le hacía preguntas en un español lento para que practicara la respuesta. Michelle escuchaba mientras miraba a su hija. Empezaba a ver más claramente que Elara no solo estaba en España, sino que poco a poco se había tejido en la vida cotidiana de este lugar. Estas pequeñas familiaridades la hacían parecer sorprendentemente más segura, como alguien que, habiendo flotado en la incertidumbre sobre sí misma, había encontrado un suelo que aceptaba su peso perfectamente. Cerca del mediodía, el sol comenzó a calentar un poco más. Adán se cubrió los ojos con la mano y se rió suavemente, diciendo: «Empiezo a entender por qué los españoles parecen tan cómodos con este clima». En cuanto a Michelle, aunque estaba un poco cansada, se sentía extrañamente despierta. Esta ciudad se estaba revelando capa por capa, y cuanto más veía, más clara se volvía la pregunta en su mente. La respuesta al cambio en su hija probablemente no estaba en un momento especial o un gran evento, sino en las cosas ordinarias que su hija hacía repetidamente cada día, hasta que esa normalidad fue cambiando lentamente tanto su cuerpo como su corazón. Elara se giró y sonrió antes de decir que quería llevar a sus padres a un lugar que le encantaba, un lugar que le hizo empezar a entender España de otra manera. El tono de su hija no era misterioso, pero tenía una calidez que hizo que Michelle supiera al instante que ese lugar debía significar mucho más para ella que un restaurante cualquiera. Los tres giraron, saliendo de la calle principal hacia un barrio un poco más tranquilo. A ambos lados del camino había más árboles, las casas parecían más antiguas, pero no decrépitas, sino con el encanto del tiempo bien cuidado. Mientras caminaban por el empedrado, Michelle notó que el aire a su alrededor parecía cambiar ligeramente. El ruido de la ciudad se fue atenuando, dejando solo el susurro de las hojas y un suave aroma, como a jazmín o alguna otra flor, que flotaba lentamente. Frente a ellos apareció el edificio. No era ostentoso ni imponente, sino tranquilo, hermoso, y tenía la esencia de Andalucía en cada detalle. Desde el alero de madera oscura y las ventanas abiertas a la brisa, hasta el pequeño patio delantero con macetas de geranios, una fuente de azulejos y el agua clara en una pila de piedra que reflejaba suavemente la luz del sol. Michelle se quedó mirándolo un momento sin darse cuenta. No estaba segura de por qué este lugar le había traído tanta calma tan rápidamente. Quizás se sentía como un hogar y no como un hogar al mismo tiempo. Tenía una sensación de privacidad, de ternura, y algo que invitaba a los extraños a bajar la guardia y abrir lentamente el corazón. Elara se volvió para mirar a sus padres con una felicidad que no necesitaba explicación. «Es aquí», dijo en voz baja. «Quería que vierais con vuestros propios ojos por qué me encanta comer aquí». Michelle no respondió de inmediato. Simplemente miró del edificio al rostro de su hija, y un sentimiento fluyó a través de su corazón con más claridad que nunca. Durante todos estos meses, se había preguntado qué le había dado España a su hija. Pero quizás la pregunta real era qué le había devuelto España a su hija. Le devolvió la ligereza, el equilibrio y la capacidad de vivir el día a día sin tener que luchar constantemente consigo misma. Y parecía que, tras esa puerta, una parte importante de la respuesta la esperaba en silencio, lista para ser revelada muy pronto. Cuando Elara empujó suavemente esa puerta de madera y entró, Michelle sintió de inmediato que no solo estaba entrando en un restaurante, sino que estaba cruzando un umbral desde el bullicio exterior de Sevilla hacia un espacio con su propio ritmo. El ruido de los coches, las ruedas y las conversaciones de la calle se fue desvaneciendo, como si se hubiera quedado atrás. Solo quedaba el lento girar de un ventilador de techo, el suave tintineo de los cubiertos contra los platos en una mesa lejana y el leve goteo de agua de la fuente del patio.
El lugar no era silencioso hasta el punto de sentirse vacío, sino que tenía una calma viva, como la casa de alguien que recibe a sus invitados cortésmente, sin necesidad de muchas palabras. El primer aroma que rozó la nariz de Michelle no fue el de especias fuertes como había imaginado. Era una fragancia ligera y compleja, con notas de ajo y aceite de oliva recién calentado, el olor a vino de una barrica cercana y el aroma limpio y cálido de la madera antigua. La luz del restaurante no era brillante, sino que dejaba que la luz natural se filtrara suavemente a través de las ventanas de madera, proyectando sombras tenues en el suelo y las mesas. La mayoría de los muebles eran de madera oscura, bien pulida. Las mesas no estaban demasiado juntas, dejando espacio para que la vista y la respiración descansaran, como si todo hubiera sido diseñado para que la gente no sintiera prisa. Michelle miró a su alrededor en silencio. Una de las paredes estaba decorada con azulejos andaluces de intrincados diseños cuyo significado no entendía, pero cuya belleza podía sentir. En otra esquina, un jarrón con claveles rojos y blancos descansaba sobre un estante de madera. Había vajilla de cerámica esmaltada en tonos claros, dispuesta con orden. Nada era excesivamente lujoso, pero todo transmitía una sensación de refinamiento sorprendente, como si este lugar entendiera que la verdadera belleza no necesita destacar, sino que se esconde en el equilibrio y en la forma en que los pequeños detalles cumplen su función en silencio. Adán, que normalmente no mostraba mucho sus emociones, observó el restaurante por un momento antes de asentir levemente, como admitiendo para sí mismo que este lugar tenía algo especial. Michelle, aunque todavía no sabía a dónde la llevaría esa especialidad, sintió que la cautela inicial comenzaba a disiparse, reemplazada por una curiosidad interna. Se dio cuenta de que los clientes en otras mesas hablaban en voz baja. Muchas mesas eran familias, otras eran compañeros de trabajo, y todos parecían acostumbrados a comer sin prisas. No había una actitud de ostentación ni de pretensión. Parecía un lugar al que la gente acudía porque sabía que sería bien atendida y que comería una comida que no solo era deliciosa, sino que también reconfortaba algo dentro de ellos. Una camarera vestida con un uniforme sencillo se acercó para darles la bienvenida con una sonrisa amable y una leve inclinación de cabeza. Elara respondió con naturalidad antes de hablar con la camarera en un español fluido y suave. Michelle se quedó inmóvil por un momento. Aunque había oído a su hija decir frases cortas en español por teléfono o en videos, ver a Elara de pie en este espacio, conversando con la gente local con una voz tan fluida y segura, le provocó un sentimiento profundo. Su hija ya no estaba simplemente tratando de sobrevivir en un país extranjero. Había crecido hasta el punto de poder valerse por sí misma en este mundo sin necesidad de pedir permiso a nadie. Ya no parecía una invitada temporal, sino alguien que tenía su propio rumbo en la vida cotidiana de este lugar. Los tres fueron conducidos a una mesa de madera cerca de la ventana. Una suave brisa entraba de vez en cuando, haciendo el ambiente aún más tranquilo y agradable. Michelle acarició el borde de la mesa con la punta de los dedos, sin darse cuenta. Empezaba a entender por qué Elara quería traer a sus padres aquí. Este lugar no intentaba impresionar con lo llamativo, sino que usaba la sutileza para calar lentamente en los sentidos. Y a veces, lo que realmente nos cambia no es lo ruidoso o lo intenso, sino lo que trabaja con nuestro corazón de manera constante. Poco después, les trajeron el menú. Michelle lo tomó con interés, pero después de hojear un par de páginas, no pudo evitar sonreír con resignación. Todos los nombres de los platos estaban en español. Aunque había algunas explicaciones en inglés, todavía no estaba segura de qué era cada cosa. Muchos nombres sonaban hermosos, pero no le decían nada a alguien que no estuviera familiarizado. Adán movió el menú de un lado a otro y suspiró suavemente como rindiéndose cortésmente. Michelle se giró para mirar a su hija y se dio cuenta de que, durante toda su vida, ella había sido la persona a la que su hija acudía cuando se encontraba con algo desconocido. Pero hoy, ese papel estaba cambiando silenciosamente. Quien ahora leía el mundo para sus padres era la misma hija que una vez se aferró a su brazo con fuerza ante cualquier novedad. ¿Queréis probar algo en especial?, preguntó Elara con voz relajada. Michelle negó con la cabeza y se rió, admitiendo: si tuviera que elegir por estos nombres, seguro que acabaría pidiendo algo que no entiendo. Adán asintió. De acuerdo. Así que Elara se hizo cargo de todo con una actitud sencilla, sin prisas y sin hacer que sus padres se sintieran como una carga. Preguntó a la camarera en español sobre algunas tapas y raciones, ajustó el nivel de picante de algunos platos para alguien que los probaba por primera vez y pidió que les ayudara a elegir platos que reflejaran una comida española auténtica y cotidiana, en lugar de algo hecho para impresionar a los turistas.
Michelle no entendía todas las palabras, pero con solo mirar, supo que su hija estaba haciendo esto con un profundo entendimiento, no solo traduciendo un idioma, sino actuando como un verdadero puente entre dos mundos. Después de pedir, no tardaron en traerles unas bebidas frías junto con un pequeño aperitivo. Había una limonada casera en un vaso transparente, con un aroma fresco y novedoso, y unas aceitunas aliñadas y un poco de queso. Michelle probó el primer sorbo con cautela. El frescor bajó por su garganta junto con un sabor a limón que no era demasiado fuerte. No era un sabor al que estuviera acostumbrada, pero no le rechazó. Al contrario, pareció relajar su cuerpo del cansancio acumulado del viaje. Probó una aceituna y tuvo que mirar a su hija con sorpresa. El sabor salado y herbal era simple, pero despertó su apetito de una manera increíble. Está mucho más bueno de lo que pensaba, dijo con sinceridad. Adán tenía una expresión similar. Aunque todavía no decía mucho, su cautela inicial había disminuido claramente. El ara sonrió levemente, no la sonrisa de alguien que quiere demostrar que tenía razón, sino la de alguien que sabe que algunas cosas no necesitan mucha explicación cuando se experimentan por uno mismo. Apenas habían pasado unos minutos, pero para Michelle era como si todo se estuviera preparando para algo más grande. Miró hacia el interior del restaurante y vio a varios camareros moviéndose con ritmo. Oyó el sonido de la vajilla siendo colocada con cuidado, como si algo estuviera a punto de salir. Y aunque todavía no sabía qué era, su corazón comenzó a latir más fuerte de una manera extraña, porque un instinto le decía que la respuesta que había estado buscando desde que vio el cambio de su hija en el aeropuerto podría no venir en forma de una larga explicación, sino que estaba a punto de ser servida frente a ella, en la forma de una comida corriente, tan corriente que ocultaba el significado más profundo de la manera más sutil. Michelle seguía mirando hacia el interior del restaurante en silencio, mientras el personal comenzaba a moverse un poco más. El suave sonido de los platos chocando entre sí se oía a un ritmo tranquilo pero ordenado, indicando que todo se estaba preparando con esmero. Y finalmente, lo que había estado anticipando en su mente apareció ante ella. Un camarero salió con una bandeja de tamaño considerable. Sobre ella había varios platos y cuencos pequeños dispuestos armoniosamente. Los colores de la comida contrastaban de forma vibrante. El rojo de los pimientos, el verde del perejil, el dorado de las patatas fritas y el blanco del alioli. Todo estaba presentado con tanto esmero que Michelle contuvo la respiración sin darse cuenta. Al principio, pensó que sería una selección para compartir entre los tres, como las que había visto en las guías de viaje. Pero cuando el camarero dejó esa bandeja en el centro de la mesa y otro le siguió con una selección casi idéntica, el corazón de Michelle se detuvo por un instante. Se giró hacia Adán casi sin necesidad de hablar, porque la expresión de su marido dejaba claro que estaba pensando exactamente lo mismo. Y cuando una tercera selección de platos fue colocada ordenadamente frente a el ara, un breve silencio se apoderó de la mesa. «Un momento», dijo Michelle en voz baja. Su mirada recorrió desde un cuenco de gazpacho frío hasta un plato de espinacas con garbanzos, desde unas gambas al ajillo hasta un plato de jamón ibérico, para detenerse finalmente en una porción de tortilla española. «¿Esto no es para compartir?» Su voz no era alta, pero estaba tan llena de incredulidad que casi sonaba como una pregunta desesperada. Adán frunció el ceño. Él no era de mostrar sus emociones, pero esta vez incluso él tuvo que inclinarse para mirar más de cerca, como para confirmar con sus propios ojos que lo que veía no era un exceso incomprensible. El ara sonrió al ver la reacción de sus padres. Su actitud no mostraba ninguna sorpresa, como si supiera desde el principio que este momento llegaría. «No es para compartir, mamá», respondió con dulzura. «Esto es una ración para una persona». Esa respuesta golpeó a Michelle con tal fuerza que tuvo que soltar una risa corta e incrédula. No era una risa de diversión, sino la de alguien que siente que la realidad que tiene delante es demasiado abrumadora para afrontarla con una expresión normal. Volvió a mirar la comida, esta vez no para contar los platos, sino para entender por qué una comida normal para una persona en este lugar podía estar tan llena de atención al detalle. Había algo frío, algo caliente, verduras, proteínas, algo fresco y un postre de fruta. No era solo un montón de comida para aparentar abundancia, sino que cada plato parecía tener una función clara. No era una abundancia extravagante, sino un cuidado completo que demostraba que quien lo había preparado entendía verdaderamente las necesidades del cuerpo. «Esto tiene que ser carísimo», dijo finalmente Adán. Aunque intentaba mantener un tono de voz tranquilo,
La realidad que acababa de presenciar le impedía guardarse la duda. Michelle asintió de inmediato. Era exactamente lo que ella estaba pensando. En Francia, una comida presentada de forma tan hermosa, ordenada y con tantos componentes, ciertamente no sería algo que se pudiera comer sin pensar mucho en el precio. Sin duda se clasificaría como una comida especial. Elara miró a sus padres y negó suavemente con la cabeza. No es tan caro como pensáis, dijo, antes de revelar el precio real de esa comida con una sencillez que lo hacía parecer algo completamente normal. Pero cuanto más sencilla era ella, más se quedaban Michelle y Adán sin palabras, porque la cifra que escucharon no solo era más baja de lo esperado, sino tan baja que casi hizo que todas sus ideas preconcebidas se derrumbaran de golpe. Michelle frunció el ceño no por disgusto, sino porque estaba tratando de reorganizar todos sus pensamientos. Acababa de entrar en este restaurante con la cautela de una extranjera. Incluso había pensado que la belleza, el orden y el esmero que veía podrían significar un precio inflado para turistas como ella. Pero ahora lo que tenía delante no solo no confirmaba sus prejuicios, sino que la hacía sentir una ligera vergüenza en su interior. Porque a veces la gente juzga lo desconocido demasiado rápido con los estándares de su propio mundo. ¿La gente de aquí come así de verdad?, preguntó en voz baja, esta vez no solo por curiosidad sobre el precio, sino sobre todo su significado. Elara asintió. Sí, quizás no todos los días en todas las casas, pero este concepto es muy normal en la comida española. No se trata solo de llenarse, sino de tener varios elementos que se equilibren entre sí. Los sabores se complementan, y lo pesado se aligera con lo fresco, explicó, sin hacerlo sonar demasiado académico, simplemente como alguien tan familiarizado con ello que se había convertido en parte de su vida. Adán miró la comida con una expresión que empezaba a cambiar. Aún no sonreía, pero su cautela anterior se había suavizado visiblemente. Michelle sentía lo mismo. La sensación que había comenzado con un «no es demasiado» se estaba transformando lentamente en un ¿y si somos nosotros los que estamos acostumbrados a comidas a las que le falta algo? Y cuanto más miraba los platos que tenía delante, más sentía que esta abundancia no presionaba al comensal. Al contrario, le daba una extraña sensación de seguridad, como si tuviera todo lo que necesitaba delante y su cuerpo no tuviera que anhelar ni compensar nada más. La suave brisa de la ventana seguía entrando, y los aromas de la comida se mezclaban armoniosamente. Ningún plato olía más fuerte que otro, ningún color destacaba en exceso, todo convivía en perfecto equilibrio. Michelle miró sus manos junto al plato, y de repente sintió que esta comida se estaba comunicando con ella en silencio. Le estaba diciendo que el cuidado no siempre tiene que venir en forma de lujo. Algunas culturas muestran respeto por la vida humana haciendo que una comida cotidiana sea un espacio donde el cuerpo es atendido por completo y el corazón es reconfortado al mismo tiempo. Probadlo primero, dijo finalmente Elara. Su voz era suave pero tenía una confianza interior. Creo que cuando lo comáis, lo entenderéis mejor de lo que yo pueda explicar. Michelle levantó la vista hacia su hija y en ese instante supo que la respuesta que había estado buscando desde el aeropuerto estaba más cerca que nunca. No estaba en un número en la báscula, ni en palabras de consuelo sobre la salud, ni en la simple frase «estoy bien». Estaba en los detalles que tenía frente a ella. En esta comida que parecía ordinaria pero no lo era. En una filosofía que cuidaba el sabor, el equilibrio y la moderación todo al mismo tiempo. Michelle cogió lentamente su tenedor. Esta vez, no con la vacilación o la sospecha del principio, sino con la sensación de alguien que está a punto de abrir una puerta importante en su vida. Y sabía que, cuando probara el primer bocado, la comprensión que aún estaba difusa en su mente comenzaría a tomar una forma mucho más clara. A medida que los platos principales se fueron colocando sobre la mesa, uno a uno, Michelle ya no sintió la misma sorpresa inicial, sino un asombro diferente. La belleza de la comida que tenía delante no provenía del lujo ni de la extravagancia, sino de un equilibrio dispuesto con significado. Cada plato parecía tener su propia función. Uno aportaba calidez, otro frescura, uno despertaba el paladar y otro actuaba como un respiro que evitaba que la comida resultara pesada. Michelle pasó la vista del cuenco de gazpacho frío a las verduras salteadas de un verde intenso, del guiso que olía a pimentón y azafrán al pescado a la plancha con un ligero aroma a limón. Y entonces empezó a sentir que esta comida no había sido preparada solo para saciar el hambre, sino para ayudar a que el cuerpo y la mente del comensal volvieran a un ritmo adecuado. Elara no se apresuró a dar muchas explicaciones. Simplemente fue guiando a sus padres para que probaran un poco de todo.
Primero, el gazpacho frío con un suave aroma a hortalizas frescas. Michelle tomó una cucharada con cautela. La sopa fría era mucho más suave y refrescante de lo que esperaba. No era pesada, ni excesivamente ácida, ni asaltaba el paladar como un sabor que busca dominar. Al contrario, transmitía una sensación de confort silencioso, como agua fresca que recorre el cuerpo después de un largo día de cansancio acumulado. Adán también se detuvo un instante después de probar el primer sorbo. Él era un hombre que rara vez mostraba sus emociones en el rostro, pero esta vez Michelle vio claramente que estaba reconsiderando por completo su idea preconcebida sobre la comida española. Luego, Elara le sugirió que alternaran los sabores, no comiendo un plato hasta terminarlo, sino probando un poco de varias cosas, como hacen muchos españoles en una misma comida. Michelle probó un poco de tortilla con un trozo de pan, seguido de unas espinacas con garbanzos, y terminó con un trozo de melón dulce y jugoso que estaba en un platito aparte. Sintió el cambio de ritmo de los sabores de una manera suave y sorprendentemente agradable. Lo caliente no resultaba pesado, lo intenso no empalagaba, y lo fresco no era insípido. Todo parecía equilibrarse constantemente, de modo que el cuerpo no tenía que luchar contra la comida, sino que la aceptaba de forma natural. Siempre pensé que la comida española tenía que ser fuerte y contundente todo el tiempo, dijo Michelle en voz baja, como si se lo estuviera confesando a sí misma más que a los demás. Elara sonrió levemente antes de responder. Mucha gente de fuera solo ve el lado más conocido de nuestra comida, como la paella o los guisos potentes. Pero cuando los españoles comen en su día a día, lo importante no es conseguir el sabor más intenso, sino que la comida sea lo suficientemente equilibrada como para disfrutarla cómodamente, sin sentirse pesado después y que siente bien al cuerpo. Lo decía mientras le servía a su madre un poco más de ensalada, y continuó explicando que aquí era común tener algo a la plancha, algo guisado, algo crudo y fruta, o un postre ligero para terminar, porque los españoles no ven la comida solo como una cuestión de sabor, sino que también consideran que cada elemento debe ayudar a mantener el cuerpo en equilibrio. Michelle escuchaba en silencio. Y cuanto más escuchaba, más sentía que esas frases la estaban acercando a la respuesta que había estado buscando desde que llegó a España. Su hija no había cambiado porque alguien le hubiera ordenado perder peso, ni porque se hubiera esforzado en cada comida. Había cambiado porque vivía en medio de un pequeño sistema que poco a poco enseñaba al cuerpo a volver al equilibrio sin necesidad de gritarle ni forzarlo. Esta ciudad quizás no había hecho nada grandioso por su hija, pero había cambiado lentamente lo más fundamental: su forma de despertarse, de comer, de detenerse, de descansar y de escuchar a su propio cuerpo. Elara hizo una pequeña pausa antes de continuar, con una voz serena pero más profunda que antes. Cuando llegué, seguía viviendo como antes. Comía rápido, a veces por estrés, a veces según mi estado de ánimo, pero después de un tiempo aquí, empecé a darme cuenta de que la gente a mi alrededor no comía solo para calmar la ansiedad. Comían para sentirse mejor durante el día. Alternaban caliente y frío, pesado y ligero, comían muchas verduras sin sentir que se estaban obligando. Y yo, poco a poco, empecé a cambiar sin darme cuenta. No lo decía como si estuviera dando un discurso, sino como alguien que ha descubierto una verdad a través de su propia experiencia, sin necesidad de adornar sus palabras. Esa confesión hizo que Michelle mirara a su hija durante más tiempo de lo habitual. Recordó las noches en Francia en las que Lara se sentaba distraída con un dulce en la mano, los días en que su hija parecía agotada sin saber cómo manejarse, y los esfuerzos de una madre que a veces no podían ayudar del todo, porque hay cosas en la vida que, por mucho que te quieran, nadie puede aprender por ti. Michelle acababa de entender en ese preciso instante que España no solo le había dado comida a su hija, sino que le había enseñado a su cuerpo un lenguaje. El lenguaje del equilibrio, el lenguaje de no hacerse daño a uno mismo, ni siquiera en algo tan pequeño como una comida. Adán, que había estado escuchando en silencio todo el tiempo, dejó su tenedor lentamente y dijo una sola frase. Ahora lo entiendo. Su voz no era alta, pero tenía un peso que hizo que Michelle se girara para mirarlo. No dio más explicaciones, pero alguien que había compartido tanto tiempo su vida con él, como ella, sabía que su marido probablemente había visto lo mismo. La joven que estaba frente a ellos hoy no se veía mejor por un golpe de suerte, sino porque había sido abrazada lentamente por un estilo de vida que no era demasiado apresurado, y por una comida que no se centraba solo en la saciedad, sino en cuidar el equilibrio diario de una persona. Michelle volvió a mirar la comida que tenía delante. Esta vez ya no la veía como un conjunto de platos bellamente presentados.
La veía como una lección, como una filosofía escondida en lo más ordinario de la vida. Y mientras seguía comiendo, se sorprendió al darse cuenta de que se sentía cada vez más llena, pero no pesada, ni somnolienta, ni culpable. Todo en esa comida parecía decirle que cuidarse no siempre tiene que empezar con la prohibición. A veces, simplemente comienza por organizar lo que tenemos delante en las proporciones correctas. Finalmente, la preocupación que Michelle había cargado desde el aeropuerto comenzó a disiparse de verdad por primera vez. No solo creyó las palabras de su hija de que estaba bien, sino que vio por qué y cómo estaba bien. El corazón de una madre, que una vez temió que su hija se estuviera forzando en un país extraño, ahora se transformaba lentamente en gratitud hacia esta tierra que no le había arrebatado a su hija, sino que se la había devuelto en una versión más ligera, más fuerte y más serena que nunca. Michelle bajó la vista hacia la comida una vez más, antes de sonreír lentamente. No era la sonrisa emocionada de una turista que descubre algo exótico, sino la de alguien que acaba de comprender que algunas culturas no enseñan a través de grandes discursos. Enseñan a través de lo que se repite cada día, a través de una comida, de la forma de poner la mesa, de la elección de tener sabor, ligereza y equilibrio juntos. Y quizás esa era la verdadera razón por la que su hija había cambiado tanto, sin necesidad de anunciárselo a nadie. Cuando la comida terminó, sobre la mesa no solo quedaron los platos vacíos, sino también una calidez en el corazón de Michelle. Se quedó sentada un momento, mirando a su hija que sonreía y charlaba con naturalidad con la camarera. De repente, sintió que la ansiedad que la había atenazado durante meses se disolvía lentamente. No porque hubiera recibido un consuelo superficial, sino porque hoy había visto con sus propios ojos que Lara no solo vivía en España, sino que estaba siendo nutrida por este lugar de una manera verdaderamente amable. Michelle volvió a mirar a su hija con una perspectiva diferente. La joven que tenía delante no era simplemente una hija que había adelgazado o que parecía más radiante. Era una persona que había empezado a entender cómo vivir en equilibrio consigo misma, a comprender que cuidar de la vida no siempre tiene que empezar por la fuerza de voluntad, sino que puede comenzar eligiendo las pequeñas cosas de cada día con acierto, desde cómo comer y descansar hasta cómo escuchar a su cuerpo y a su corazón. Al salir del restaurante, una cálida brisa de la tarde soplaba suavemente. Michelle sonrió para sí misma, por primera vez sin ningún peso en el pecho. Sabía que, cuando volviera a Francia, lo que querría llevarse no serían solo recetas españolas o sabores impresionantes, sino una forma de pensar, la forma en que una comida corriente puede convertirse en un profundo acto de cuidado si realmente entendemos su equilibrio. Y en ese instante, Michelle comprendió que, a veces, lo que más nos cambia no son los grandes acontecimientos de la vida, sino las cosas sencillas que repetimos cada día con atención. Una comida, un momento de pausa y una cultura que enseña a los seres humanos a ser más amables consigo mismos. Ese era el regalo que España le había hecho a su hija, y hoy le había dado la misma valiosa lección al corazón de una madre.